First, the Ida Beam Fellowship is sponsored by the Office of the Executive Vice President and Provost of the University of Iowa. The Iowa City Public Library graciously opened up all of their meeting rooms so that we could have plenty of room to spread out. The Obermann Center for Advanced Studies and the Iowa City UNESCO City of Literature also provided support for this event, and we are grateful to all of them. My colleague, Professor Ana Marino from the Department of Spanish and Portuguese, will introduce our speakers. Thank you. Well, thank you everyone for being here in the beginning of a wonderful week with Hector Abad Faciolince. It's for us such a great honor and for the community of Iowa to have this amazing opportunity to meet with a writer who is able to touch every corner of literature and touch our hearts, because it's a Colombian writer who has an ability to transcend the writing experience, not just from Colombia and from his life, but for everyone who has the opportunity to read him. There is some of his books, The Farm in English, outside. I think it's a great opportunity to get a copy as soon as the talk finishes and ask him for his signature, because I think when you are able to meet the writer and get his book signed, it's like fantastic. So I'm looking forward getting all of you getting the book. So tonight is going to be the beginning of a wonderful week. In this week, we are going to have also on Wednesday the opportunity to see him with Horacio Castellanos Moya on the All Capitol Senate chamber, so at 2:30 to 3:30, speaking about the experience of nonfiction. So please go there, and in this case, go there if you know Spanish, because it's going to be in Spanish, but in any case, they are going to be charming. So I'm sure you will get some of the experience. And also, on Thursday at 7:15, Film Scene will project El Olvido que Seremos, Memories of My Father by Fernando Trueba. So it's another opportunity to meet with this wonderful writer. Today is going to be a reading. It's going to be a reading of The Farm, the adaptation, and our student, undergraduate student, Maria Gorham, is going to read, and she's working on human relations and translations. She's doing research on the Center for Undergraduate Research, and she investigates the language relationship in Colombia. So for her, it's a fantastic experience to be able to share her ability. So she's also doing research on healthcare and language of narrative. So we are very happy that she's giving her reading in English of Hector pieces. Hector was born in Medellin, and he's known as a writer, but he's also a translator. He also has experience as a publisher, and also is a journalist. His columns are being very well known in the journalistic world. His work was started to known in Spain through this novel, Basura, that is a very fascinating novel that won the Casa de las Américas of Narrativa Innovadora. And in that work of fiction, you discover the Hector that is finding a dialogue with the creative experience of others, and how creativity can be a play of fragments of writing. El Olvido que Seremos is probably the well-known book that touched everyone, because it's speaking about his family, it's speaking about his sisters, his father as a doctor, his mother as an accountant. I think both of them are giving a very delicate perspective of culture and Colombian society, and how love is the motor of life in Hector's experience. And also he has other great books like Asuntos de un Hidalgo Disoluto and Fragmentos de Amor Furtivo. But the part of Hector that
I want to invoke tonight and allow my Hector and Maria share with you is his poetry. Hector has a beautiful book called Testamento Involuntario, and it's a book of poems that he dedicated to his dearest friend, Daniel Echevarria, that was a poet full of energy and full of love, that he committed suicide, but in his love for his friends, there is a wonderful representation of his poetic perspective. And I want to read two poems of Hector that I think represent wonderfully his creative perspective. Alas. Las alas de los ángeles, quiero decir, las alas de mis ángeles, me hablan de muchas cosas, me hablan de Venecia, donde echaron a volar, me hablan de Verona, donde fui amado y tal vez amé, me hablan de otra casa tropical, en donde amé y fui amado tal vez, y me hablan de ti, lejana, cercana, quiero decir que me amas y a quien amo. So this is a perfect poem that represents him. And also, I want to finish with Testamento. Ahí les dejo mi sombra, más fácil de olvidar que un eco, la brisa de la voz. Estas palabras son mi testamento, disimuladas rimas de herencia para mis amigos, una caricia para mis hermanas, para mis hijos, con el techo y los libros, la tierra del entierro y el corazón forajido para mis pocas amadas. No aspiro a ser fantasma, menos espectro o sueño, ni recuerdo, el eco de una sombra, palabras que se siembran, oscuras en la tierra, para que nazcan flores, árboles, frutos, hojas de silencio. Thank you very much. It's the passage from the farm. I can't deny that I was a bit nervous after receiving the note with the order to sell the farm. Let's say my senses were on alert, that even though I was reading, I wasn't entirely distracted, but was reading with one eye and keeping the other on reality. I couldn't get that disgusting note completely out of my head, with its bad spelling, clumsily printed letters, scrawled by a person who hadn't even finished primary school. It all bothered me, even the false and annoying name, El Músico. What kind of musicians might those be? They were the very opposite of music. They were the music of bullets, the rattle of weapons, and of threats. Nothing more. As far as I knew, the ones who sent the note were some paramilitary guys involved in drugs, theft, and illegal mining, who took people's land by force, operating around Támesis, Salgar, and Jericó, and who'd been invading farms to plant coca and poppies, to set up cocaine labs and kitchens, to extract gold illegally and fill the streams with mercury. They didn't want any neighbors or witnesses. They wanted to be the bosses of everything, by hook or by crook. In the letter, they said exactly what they wanted, that Pilar and I had to sell La Oculta. They didn't even mention Tonio because he's lived abroad for so long, and they didn't think he even existed. In any case, I didn't want to think about the threat and was trying to concentrate on the novel. I remember that in the book I was reading, there was a commentary by my father on the last page. It was something about how literature should be. I should go find it. I want to reread it. Yes, I still have the book here. It has a charred edge because of what happened later. Here is his note. It must be someone else's thoughts because it's in quotes. That's how literature should be. Full of action, with no space for cliches or sentimental meditations. He'd heard much praise for Joyce, Kafka, Proust, but he resolved not to follow the path of the so-called psychological school or stream of consciousness. Literature should go back to the style of the Bible or Homer. Action, suspense, images, and just a pinch of mind games. Having the book in my hands again revives me, helps me remember exactly what happened later. Suddenly, Gaspar perked up his ears and, scratching the wooden floorboards of the porch, barking furiously, ran toward the back deck.
I jumped out of the hammock like a spring, startled. I turned off the lamp and peered into the darkness in the direction of the dog's growls. I saw streams of light from 2 or 3 flashlights. Then the semi-darkness was broken by a flash, and at the same time I heard a shot and Gaspar's pained howl. Another flash, another shot. Now there was silence and the flashlights were switched off. My first impulse was to run and help my dog. I thought better of it and changed direction. I realized my only escape route was the lake. I ran down the porch and climbed blindly down the wooden ladder that led to the dock, kicked off my sandals without breaking my run, and took a deep, very deep breath when I got to the end of the dock. I managed to think it was good I was wearing shorts instead of long pants. I took a run up with all my strength and dove into the cold water as far out as I could from the dock and the house. Even with my eyes open, everything turned black, black, black as pitch, darker than the night. I couldn't see anything at all. I held my breath in my chest and swam underwater as fast as I could, away from the house, diagonally out into the lake. I remember thinking if I didn't have these damned big tits, which were weighing me down like a ballast, I'd be able to swim much faster. I came up for air and took 3 big puffs, as much as I could fit into my lungs, and ducked back underwater. I began to count. 1, 2, 3. I knew I was capable of swimming for almost a whole minute underwater because it was a drill I liked to do in the pool where I'd exercised almost every day in Medellin. I wouldn't lift my head until I counted to 60. I have to count slowly, I told myself, so each number will take up a whole second. 8, 9, 10, 11. I seemed to hear Papa's voice in my head. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Never swim in the lake at night unless absolutely necessary. 18, 19, 20, 21. Only if someone falls in and is drowning. 22, 23, 24, 25. Or to save your own life. 26, 27, 28, 29. I'm not going to make it, I thought. 30, 31, 32, 33. My heart is going to explode. 34, 35, 36. They came here to kill me. They'll kill me if they see me. 37, 38, 39, 40. I'm going to let out a bit of air. 41, 42. I felt a little better after exhaling. I felt my long hair brush against my face. 43, 44, 45, 46, 47. I'm going to burst. My mind is clouding over. I feel faint. 48, 49. I have to get out of the water very slowly so they don't hear anything. 50, 51, 52, a little bit more. 53, 54. My head aches. A tingling electricity is running through my body. Slower. 55, 56. Take a breath and duck straight back down. 57, 58, 59, 60. A bit more, 2 more strokes. 61, 62, 63. I'm going up. I'm out. Thank you. Good night. I'm very happy of being here. I don't know how many of you don't speak Spanish. Can you, everybody, all you, maybe. Okay. I will try to make this introduction for you in my broken English, and then I will turn to Spanish. Thank you, Christine, for this invitation
to Iowa City, to this library and to the university. I'm very happy of being here. And thank you, Anna, for the introduction. You must know that she probably is a CIA agent. Realmente Ana yo creo que es detective. Yo la conocí, she's a detective, yo la conocí como jurado del premio Alfaguara de novela hace más o menos un año. Y bueno, a los jurados, que éramos 7, nos daban 7 novelas con seudónimos. Y bueno, en la mitad de la discusión, Ana empezó a decir, yo creo que el autor de esta novela es tal persona, el autor de esta otra novela es tal persona. Dijo los 7 autores anónimos de la novela. Bueno, nadie le podía creer, pero después de los meses se han ido publicando no solo el libro de la ganadora, sino los libros de los finalistas, y todos los que Ana dijo eran los autores. Entonces, no sé si en Iowa hay, bueno, yo creo que tiene que ver con el hecho de que Iowa sea un centro literario donde pasan escritores latinoamericanos. No creo que todos hubieran pasado por acá, o una lectora muy, muy intuitiva que sabía exactamente de quién era cada novela. Bueno, yo voy a hacer una lectura que me pidió Christine. Choose the reading. I'm so sorry, it is in Spanish, but anyway. Tal vez yo no la hubiera escogido porque es una lectura sobre un niño mimado, que soy yo mismo, y es un poco vergonzoso, pero bueno, como Cristina la escogió, voy a leerla. Es el capítulo 5 de El olvido que seremos, que en inglés lo tradujeron como Oblivion, a Memoir. Voy a saltarme algunas partes porque me parece largo. Y gracias, María, por tu lectura de ese minuto debajo del agua, que en inglés suena muy, muy angustioso. Gracias por leerlo también. Cuando entré al kinder, con las reglas estrictas de la escuela, me sentí abandonado y maltratado, como si me hubieran metido en una cárcel sin yo haber cometido ningún delito. Odiaba ir al colegio, las filas, los pupitres, la campana, los horarios, las amenazas de las hermanas ante una sombra de alegría o un atisbo de libertad. Mi primer colegio, La Presentación, que era donde había estudiado mi mamá y donde estudiaban mis hermanas, también era de monjas. Era un colegio solo para niñas, pero a los 2 años de kinder, antes de la primaria, dejaban entrar también varones, aunque fuéramos una especie rara y minoritaria. Es más, yo no recuerdo que entre mis compañeras hubiera ningún hombre, por lo que ese colegio de monjas, para mí, era como una extensión de la casa. Mujeres, mujeres y más mujeres, con la única excepción en el bus, donde estaban el chofer y otro niño. Todas las mañanas yo esperaba el transporte del colegio en la puerta, pero cuando la trompa del bus asomaba por la esquina, el corazón me temblaba y yo salía despavorido para adentro. ¿Para dónde va?, me gritaba furiosa la hermanita Josefa, tratando de agarrarme por la camisa. Ya vengo, voy a despedirme de mi papá, le contestaba yo desde el primer tramo de las escaleras. Subí al cuarto de él, me metí al baño, a esa hora él se estaba afeitando, lo abrazaba por las piernas y me ponía a besarlo y supuestamente a decirle adiós. La ceremonia de los adioses duraba tanto tiempo que el chofer del bus se cansaba de pitar y de esperar. Cuando yo bajaba, el bus se había ido y yo ya no tenía que presentarme en la presentación. Otro día de tregua. La hermanita Josefa se ponía iracunda. Decía que ese niño, si lo seguían malcriando, nunca llegaría a ninguna parte. Pero mi papá le contestaba con una carcajada.
Tranquila, hermanita, que para todo hay tiempo. Esta escena se repitió tantas veces que al fin mi papá se encerró en la biblioteca conmigo, me miró a los ojos y me preguntó muy serio si realmente no tenía ganas de ir al colegio todavía. Yo le dije que no, y de inmediato mi entrada al colegio se postergó por un año. Fue algo maravilloso, un alivio tan grande que todavía hoy, 40 años después, me siento liviano cuando lo recuerdo. Hizo mal. Les aseguro que al año siguiente no quise quedarme en la casa ni un solo día, ni nunca falté al colegio en adelante, salvo alguna enfermedad, ni en todos mis años de primaria, bachillerato o universidad perdí nunca una materia. El mejor método de educación es la felicidad, repetía mi papá, quizá con un exceso de optimismo, pero lo decía porque lo pensaba de verdad. Si durante mi primer año truncado de escuela me dejó casi siempre el bus, y por mi culpa, al año siguiente no me dejó ni una vez, o mejor dicho, me dejó una sola vez que nunca se me olvidará. Recuerdo que a las pocas semanas de entrar al mismo colegio de religiosas, en ese segundo intento de destete, tuve un descuido por la mañana, me quedé mucho rato saboreando el huevo frito y el bus se alejó de mí. Lo vi doblar la esquina y aunque salí corriendo detrás de él, no me oyeron gritar. Nadie en la casa se dio cuenta de que me había dejado el bus. Y yo no quise volver a entrar, sino que resolví irme a pie. El colegio de las Hermanas de la Presentación, donde hacía el kinder, quedaba en el centro, por Ayacucho, cerca de la iglesia de San José, donde hoy está el comando de la policía. Me fui hasta la avenida 33, por la carrera 78, donde nosotros vivíamos, y emprendí mi camino hacia el centro, con una vaga idea de la dirección. Al cruzar la glorieta de Bulerías, los carros me pitaban y casi me atropella un taxi que me evitó con un frenazo que hizo chirriar las llantas. Yo iba sudando, con mi maletín de cuero colgado del hombro, caminando lo más rápido que podía por el borde de la calle. Bulerías había sido un escollo casi insalvable, pero lo había superado y seguía adelante hacia el río, por donde me parecía que pasaba el bus. Cuando iba cruzando el puente sobre el río Medellín, al lado del Cerro Nutibara, paré un momento a descansar y a mirar la corriente por entre los tubos de protección. Ese era el río al que yo pensaba tirarme si mi papá se moría. Y nunca lo había visto tan de cerca, tan sucio, tan maloliente, tan ominoso. Yo iba casi sin aliento, pero empecé a andar otra vez por el borde de la calle. En ese mismo momento, todavía me parece oírlo, sentí otro frenazo a mi lado. ¿Otro taxi me iba a matar? No. Un señor en un Volkswagen que se presentó como René Botero me gritó desde la ventanilla. «Niño, ¿usted qué hace por acá? ¿Para dónde va?» «Para el colegio», le dije, y me contestó furioso. «Móntese, yo lo llevo, que lo va a matar un carro o se lo va a robar alguien por aquí». Todavía faltaban varios kilómetros para llegar hasta el colegio de la presentación, y en el cuarto de hora hasta el colegio, y en el cuarto de hora que duró el viaje, no nos dirigimos ni una palabra. Esa tarde, después de que el señor Botero le puso la queja de lo sucedido a mi mamá, recibí un largo regaño de parte de ella. Fui acusado de loco por querer irme solo hasta el centro sin saber siquiera el camino. Al cruzar el río me advirtió, hubieras llegado a Barrio Triste y ahí te habrías perdido sin remedio, y si no fuera por René Botero, un vecino de por la casa, no estarías contando el cuento. Más tarde mi papá, en vez de regañarme, me dijo otra cosa. Si alguna vez vuelve a dejarte el bus, cuando sea, por el motivo que sea, y aunque sea culpa tuya, me pides a mí que te lleve y yo te llevo, siempre. Y si no te puedo llevar ese día, no vas al colegio y te quedas en la casa. Tampoco importa. Te pones a mirar libros y aprendes más.
Destetarme de la casa fue un proceso larguísimo. A los 28 años, cuando mataron a mi papá, yo todavía recibía de vez en cuando aportes de él o de mi mamá, y eso que ya llevaba 5 años viviendo con mi primera esposa y tenía una hija que ya daba sus primeros pasos. Cuando a los 23 años me fui detrás de mi novia italiana, Bárbara, a estudiar en Turín, le escribí a mi papá una carta preocupada por el hecho de que todavía me tuviera que mantener. Aún conservo su respuesta, fechada el 30 de junio de 1982. Yo me había ido para Europa pocas semanas antes, que dice así. Esta es la carta y termina el capítulo con un pedazo de la carta. Tu preocupación por la dependencia económica prolongada me recordó mis clases de antropología, en donde he aprendido que mientras más avanzada es una especie animal, más largo es su periodo de niñez y adolescencia. Y creo que nuestra especie familiar es bastante avanzada en todo sentido. Yo también dependí hasta los 26 años, pero nunca tuve preocupación por ello, para hablarte francamente. Puedes estar seguro de que mientras continúes estudiando y trabajando como tú lo haces, para nosotros tu dependencia no será una carga, sino una agradabilidad que asumimos con mucho gusto y orgullo. Bueno, gracias. Hector will be happy to take questions in either English or Spanish. And Ana and I are going to co-moderate. She's going to call on people, and I'm going to walk around with this microphone that took 2 or 3 tries to explain to me. So, here we go. Questions? And the reason I need you to talk into the microphone is that this is being recorded and live streamed, so. What questions do you have? Un brevísimo comentario. Qué suerte tener un padre así. Y he leído todo el libro y francamente es impactante. Muchas gracias. Sí, es una suerte tener un padre así, yo creo. Yo creo que uno de los problemas graves de América Latina es que en muchas familias está ausente el padre. Somos una sociedad de padres abandonadores, digámoslo así. Hay muchos padres fecundadores que dejan la casa y se van, y muchísimas madres o solteras o separadas, madres solas en América Latina, que es parte de nuestra tragedia, pienso yo. Yo tuve la suerte de tener una madre muy presente y un padre muy presente, pero en Colombia la frase habitual es: madre no hay sino una y padre es cualquier hijo de puta. Se dice, y es una frase terrible, pero es lo que ocurre culturalmente. Muchos padres ausentes y muchas madres que tienen que levantar sola la familia. Creo que, no sé, la calidad del varón latinoamericano deja mucho que desear cuando se hacen estas estadísticas. Y tal vez por eso también para mí era muy importante escribir un libro sobre una figura de un padre muy presente en una cultura de padres ausentes. De hecho, recibo 2 tipos de comentarios muy frecuentemente en Colombia. Algunos que me dicen, muy pocos, pero a veces pasa, su padre me recuerda mucho al mío o a mi abuelo, y otros que me dicen, ojalá yo hubiera tenido un padre como el suyo. Sí. Recién comienzo a conocer sus obras,
pero con qué entusiasmo. Mi esposa, profesora de español, me ha sugerido leer Langosta. Y comparando esa lectura con lo que acabamos de escuchar, me siento muy consciente, muy impresionado por la geografía del espacio de la ciudad, como el río en su valle forma una especie de eje o de interior irreductible de la ciudad. El espacio transitado por este muchacho de primaria, sin embargo, es sentido por él con tanta precisión, con tanta intuición geográfica. Que pienso que este será un escritor fuertemente fundado en los espacios de sus experiencias. Y eso me gusta, pues tengo un gusto a favor de la literatura de localidades. Hasta ahora no he visitado Medellín, pero ahora comienzo a sentir casi como una necesidad conocerla para entender lo leído. Y pues llegando finalmente a una pregunta, si quiere comentar sobre el sentido de lugar de la geografía física, que es a la vez filosófica o alegórica, en sus libros y en otros. Bueno, yo creo que, como ustedes saben, Colombia está en el puro trópico. Digamos, la cola colombiana que baja hasta el río Amazonas alcanza a tocar la línea ecuatorial, pero es un trópico de alta montaña, es un trópico de montaña. Entonces, es un clima único en el mundo, porque es un clima moderado todo el año. Al principio de Angosta yo digo que, salvo el clima, que es perfecto, todo en Angosta está mal. Y porque es muy raro este clima en el que uno puede ponerse un suéter o no ponérselo, uno puede ir de pantalones o puede ir de bermudas. Nunca hace calor y nunca hace frío. Llueve mucho, pero escampa y deja de llover y sale el sol todo el año. Es un poco monótono, sin duda es un poco monótono, pero es maravilloso uno poder estar en la montaña y, no sé, y desayunar o almorzar o comer afuera frente a un paisaje muy verde de montaña, siempre verde. Es muy lindo ver cómo aquí cambian de colores las cosas, cómo en las novelas japonesas el cambio de las estaciones es fundamental. Nosotros no tenemos una percepción del cambio de las estaciones. Nosotros no nos movemos en el tiempo, de alguna manera nos movemos en el espacio. Para cambiar de clima uno no espera un mes, no espera una estación, sino que se va, lo que nosotros decimos, vamos a temperar. Y temperar es, si tú vives en tierra fría, en montañas muy altas, te vas a temperar a tierra caliente. Y si vives en tierra caliente, te vas a temperar en tierra fría. Entonces, cambiando de espacio, cambiamos de clima. Entonces podemos ir desnudos a nadar en un lago, en tierra caliente, o podemos ir a tierra fría a prender una chimenea y a fingir que
que estamos en un otoño. No en un invierno, pero en un otoño. A mí siempre me ha fascinado la geografía del trópico y, bueno, a Humboldt lo fascinó la geografía del trópico. Hay algunas cosas como lo que nosotros llamamos páramos, que son únicos de los Andes de América del Sur. Solo hay páramos en Colombia, un poquito en Venezuela y un poquito en Ecuador. Y el páramo que está por encima de 3.000 metros de altitud es otra zona maravillosa. Pero al mismo tiempo vivimos ahí, pero vivimos en un país muy violento, donde disfrutar de la geografía ha sido muy difícil por el miedo, por secuestros, por secuestros de la guerrilla antes, porque un territorio se apoderaron de los narcotraficantes y nadie puede pasar, por los paramilitares que piden contribuciones para teóricamente protegerte de la guerrilla. Entonces es un territorio extraordinario, pero difícil de conocer, de dominar, de estar completamente metidos dentro de él. Y donde pasan las cosas más espantosas con un cielo azul y con un clima perfecto y con una temperatura ideal. No sé, es raro. Uno tiende a pensar que cuando alguien se muere, yo sé que no es así tampoco aquí, the day of his death was a dark, cold day. No, allá the day of his death was a sunny, perfect day. Entonces, bueno, no sé, pero sí, esta novela, The Farm, La Oculta, es el nombre de una finca. En Antioquia tenemos un gran apego a la tierra, a la finca. No solamente la gente que tiene más dinero, sino también algunos, la gente de clase menos privilegiada que viene de algún pueblo. Su sueño siempre es tener algún pedazo de tierra en el pueblo donde nacieron. Y me imagino que eso tiene mucho que ver con la colonia, con la conquista, también con la expropiación de la tierra a los indígenas, pero hay una cosa de tierra prometida, como que en esta tierra logramos salir adelante y esta tierra todo nos lo dio. Y entonces, pero en esta familia, bueno, es muy largo. Hay gente que odia la tierra porque ha padecido la violencia y gente que quiere la tierra. Y creo que en ese debate interior nos la pasamos. Si queremos este trópico de clima paradisíaco o si lo odiamos por las cosas que pasan allá. Thank you for your patience. Hola, yo soy Arturo. Me quedó sonando una de las cosas que dijo Ana ahorita acerca de la novela Basura. Sí. Y de cómo funcionaba el lenguaje en esa novela y cómo, digamos, bueno, quisiera no la he leído, pero quisiera saber más acerca de cómo la construiste. Bueno, Basura tiene que ver con algo que cualquier artista o cualquier escritor, creo yo, ha sentido. Y es que en el arte, a diferencia de las matemáticas, de la geometría o incluso de la ingeniería, uno nunca sabe bien si lo que escribe vale la pena o no. Si un poema es bueno o es malo, no hay. Si uno demuestra un teorema matemático, incluso tu peor enemigo tiene que reconocer que ese teorema matemático está demostrado. Si uno escribe un poema, no sé, incluso un poema formal, un soneto, aunque respete las normas, puede ser un pésimo poema. Y entonces el fracaso y el éxito literario son siempre una cosa muy rara. Yo he conocido el fracaso absoluto, que nadie compre un libro mío, que 10 editoriales rechacen un libro mío. Y también he conocido que de repente un libro se convierte en un libro importante y mucha gente lo lee.
pero a mí no necesariamente me parece mejor el libro que mucha gente lee que el libro que las editoriales rechazaron. Entonces, Basura es un experimento casi. Hay un escritor fracasado que vive en un edificio pequeño de 4 pisos, vive en el 3er piso, y en el 2º piso vive un periodista que, bueno, que ve pasar a ese escritor ya viejo y fracasado de vez en cuando, pero no se conocen. Un día él tira algo a la basura sin darse cuenta y tiene que bajar a la basura del edificio y encuentra unos manuscritos del escritor de arriba. Y dice, ah, qué curioso, sigue escribiendo, y se los lleva para su casa y los medio limpia y empieza a leer. Y luego coge la costumbre de bajar siempre a la basura del edificio a ver si hay más cosas, y se da cuenta de que este señor, este escritor fracasado, escribe y todo lo que escribe lo tira a la basura. Y entonces, a través de lo que él va recogiendo de la basura, va reconstruyendo la angustia del otro escritor fracasado. Y bueno, la novela es eso. Es como todos los escritores tenemos mucha basura. Escribimos y no nos gusta y desechamos. Yo para escribir esta novela usé mucho mi basura, mi propia basura, pero también al adelantar la novela tuve que construir nueva basura para poder que la novela avanzara. Sí. Gracias. Hola. Volviendo al olvido que seremos y a la geografía que han mencionado ya, es curioso porque leyendo el olvido que seremos no me di cuenta en esa escena, ¿no? Y ahora me ha llamado mucho la atención al oírtelo leer el tema del río, ¿no? Y del niño Héctor que dice, a este río me tiraré, ¿no? Es el río al que planeaba tirarme si mi padre moría, y de pronto pensé, al final el libro es ese río casi, ¿no? Es como, vale, el padre ha muerto y entonces ahora se tira a este dolor y a escribir esto, ¿no? A la oscuridad y a la basura de ese río, en realidad. Y leyendo el libro he pensado mucho en lo importante que es, ¿no? Para narrar el dolor, narrar primero algo que me parece a mí dificilísimo de narrar, que es la felicidad. Y luego también he pensado mucho en cuando uno escribe un libro en el que hay implícito un dolor tan grande, y es un libro de no ficción, ¿piensa uno en términos de hacer comprensible su dolor a los demás? ¿No piensa uno en términos de, bueno, tengo que presentar a estos personajes y tengo que mostrarle un dolor y una vivencia muy dura a estos lectores, o simplemente dice, bueno, voy a contar lo que pasó y ya está? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí se entiende. Lo que pasa es que yo soy un escritor muy poco consciente de los mecanismos que emplea para construir sus libros. Lo que yo básicamente pensaba es que cuando mataron a mi papá, yo ya no sentía por él ese amor que yo sentía cuando era niño, en el cual él era mi ídolo y yo lo idolatraba. Cuando mataron a mi papá, ya a mí no se me ocurrió tirarme al río Medellín, pero cuando era niño sí. Es como esos amores que sienten los adolescentes o las personas muy jóvenes, yo mismo. Son unos amores desesperados, como de Werther, como que si pierdo este amor me mato, ¿no? Y de llanto Afortunadamente esos amores ya yo no los siento. Ni ese amor de niño por el padre, ni el amor de Werther. Hay una teoría de Unamuno que habla de los exfuturos, que uno cuando escribe ciertos libros, escribe como lo que uno pudo haber sido y no fue. Entonces, y él dice que Werther es el exfuturo suicida de Goethe. De algún modo, claro, si mi papá se hubiera muerto de cáncer, mi exfuturo de niño a lo mejor hubiera sido ir a tirarme al río. No sé si hubiera sido capaz. Pero ese río nauseabundo, ese río sucio que parte la ciudad y que parte también Angosta,
sí es muy importante. Yo no pensé que para contar el dolor tuviera que contar la felicidad. Lo que yo pensé fue que no puedo escribir un libro sobre el dolor, porque eso sería como darles gusto a los asesinos. Tengo que escribir un libro sobre la alegría de vivir, que es lo que explica también el dolor del asesinato y de la muerte. Es decir, yo creo que durante muchísimos años yo no escribí ese libro porque quise darles a mis hijos una educación no de una persona adolorida o resentida, sino de una persona alegre como había sido el padre que yo conocí. Y ya cuando ellos crecieron, pude hablar del dolor. Siguiendo con el olvido, es un libro que yo creo que tiene un impacto particular, especialmente en los colombianos que estaban vivos para el momento en el que asesinaron al doctor Abad. Y pues con lo que ha sucedido en los últimos años, como meses ya, como el asesinato de Lucas Villa o de líderes sociales como María Fernanda Juajiboy, yo creo que los narradores y creadores colombianos estamos como en esta búsqueda de saber representar estos nuevos episodios del trauma nacional. Y yo quería preguntarle qué nos recomendaría para poder contar un trauma nacional sin perder de vista que igual estas personas son seres humanos con amigos y familia, pero al mismo tiempo sin perder de vista el impacto que tienen estas acciones en el contexto nacional. Probablemente un escritor está como condenado a contar una época anterior casi a la de su vida. Es muy frecuente, por ejemplo, García Márquez en 100 años de soledad habla de la guerra de los 1000 días, de la violencia de principios del siglo XX, y él había nacido mucho después. Hay escritores que cuentan la violencia de los liberales y conservadores a mediados del siglo XX, y generalmente es la época de sus padres o de sus abuelos. Yo en La Oculta, por ejemplo, cuento la época de mi abuelo y de mi padre niños en un pueblo, en Jericó. Yo creo que cuando pasa como un poco de tiempo, se logra contar mejor lo que está sucediendo. De lo contrario, se vuelve muy periodístico. Claro que todo es urgente y que todo hay que contarlo, pero si uno si uno no deja pasar el tiempo hasta reconocer en su mente cuáles son las historias que realmente lo obsesionan hasta el punto de no poderse deshacer de esa historia, de esa rabia, de ese dolor, de esa alegría, de cualquier sensación. Cuando una historia, usted menciona a dos personas, cuando una historia de esa persona, de cualquiera de las dos, se convierte en una obsesión para otro, es el momento de escribirlo. Si lo hace uno solamente como un deber social de denuncia, puede hacer un gran texto periodístico, pero yo creo que para hacer literatura se requiere como, o por lo menos el tipo de literatura que a mí más me interesa, se requiere un paso del tiempo, una decantación del tiempo y encontrar el lenguaje que describa bien ese momento. Creo que sí, que hay que hacerlo, pero ¿quién lo va a hacer? No sé. No tiene que ser un familiar. En el caso mío, era un familiar, era mi papá, y a mí me parecía importante contar una historia de los que reciben los balazos, porque en Colombia se había puesto muy de moda escribir historias sobre los que disparan, sobre sicarios, sobre asesinos, memorias de paramilitares, memorias de guerrilleros,
La gente que disparaba se estaba tomando la vocería de todo el país. Yo quería escribir una historia desde el punto de vista del que recibe los balazos. Creo que ese punto de vista es menos interesante porque los malos son más fotogénicos, pero en algún momento uno puede encontrar el tono para contar las historias de los que no son fotogénicos, sino que son buenas personas. Y las buenas personas siempre parecen medio bobas, pero no necesariamente lo son. Volviendo a Angosta, allá surgen muchos temas del precio, los precios de la separación de las clases sociales y del dolor y la violencia que acompañan a la desigualdad económica. Y a muchos colombianos les he escuchado decir que que Angosta es Medellín y que la novela es la historia de Colombia. Y tú has comentado que no es así, que esa es una historia universal. Y me gustaría escuchar más comentarios a propósito de lo que acabas de decir, que para hacer literatura tiene que ser algo más trascendental. Yo tuve varias experiencias en otras partes del mundo para imaginarme Angosta. Uno era lo geográfico, que usted mencionaba, y los pisos térmicos, que es puramente colombiano. Pero los muros son una cosa que yo vi claramente en el sur de Estados Unidos, en la frontera con México, y en Israel, en 2 viajes que hice a Israel. Es decir, los muros que separan a los palestinos de los israelíes. El muro de Angosta está, digamos, diseñado, estudiado, después de haber estudiado el muro que hay en Israel. También viví en Berlín, pero pues viví poco después de la caída del muro, pero ese muro también era muy importante. En ese caso, un muro no para no dejar entrar, sino para no dejar salir. Hay muchos tipos de muros. Y claro, hay muros visibles y hay muros invisibles, y hay muros que pueden formar un río, que pueden formar una montaña, o que los forman los colores de la piel o la manera de hablar. Hay un montón de muros que dividen a las sociedades. The Pygmalion Factor, lo que les gusta a los sociolingüistas. En Angosta el mundo se parece a Angosta. Yo creo que hay un mundo privilegiado, hay un mundo que tiende a tener la piel más clara, que tiende a vivir en países más fríos y que acapara o se ha ganado casi toda la riqueza. Y es un mundo un poco asediado por un mundo distinto que quiere ir a ese otro mundo a tratar de encontrar pues trabajo, bienestar, algo. Y ese mundo, pues, en ese sentido, una ciudad como Medellín o como Angosta pretende ser también una especie de analogía o de resumen de lo que es el mundo entero. No es solo, es decir, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de alguien porque haya gente más pobre o más miserable o más discriminada? Es una cosa solamente geográfica, solo es responsabilidad de los que viven dentro de las fronteras de un país, o es una responsabilidad más amplia. Es normal que sea así. Cuando hay un terremoto en Indochina, a uno no le duele tanto como cuando hay un terremoto en el Quindío, en Colombia, pero
pero eso es como un sesgo humano raro, que solo lo cercano nos duela. ¿Contesté a tu pregunta? Sí, sí, pero tengo otra. Siendo así, si puedes comentar, entonces, otro libro que me gustó mucho fue El amanecer de un marido, Sí. que es una colección de historias con el tema de la infidelidad. A superficie, ese es el tema que los une, pero que tiene más temas subyacentes de tanta crueldad, tanta fealdad humana. Y yo, con haber leído tanta belleza en El olvido que seremos y en Angosta, pensaba, seguramente habría otra idea ya. ¿Qué otros temas tenías en esa colección de cuentos? Es que, pues ese libro yo lo escribí durante un divorcio muy duro, muy triste. Y es un libro muy pesimista sobre las relaciones conyugales, sentimentales. Un libro que trata de entender cómo es la psicología del hombre y de la mujer en una relación que se va alargando y en una sociedad como la colombiana. Es decir, esa era mi obsesión de ese momento. Por eso escribí una serie de cuentos con ese tema, para tratar de entender y de entenderme y de entender a la otra persona. No sé, el amanecer de un marido es, el que le da el título al libro, es que hace un hombre que de repente se despierta y ve a su mujer que entra a la ducha y siente que ya no le atrae, que ya no le gusta. Sin embargo, la quiere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa a partir de ese momento? O lo contrario, ¿qué pasa en el hombre que descubre en un mail que su mujer tiene a otra persona? Bueno, todas esas cosas tan corrientes de la vida feliz. Porque Nadezhda Mandelstam escribió un libro de memorias muy bonito, Contra toda esperanza, de cómo en el régimen estalinista ellos no podían sufrir por esas cosas normales y felices, dice ella, que son los celos, la infidelidad, la rabia, la vigilancia del otro por cuestiones sentimentales. No, lo único que ellos podían vivir era el miedo a que viniera la policía a llevárselos a un campo de concentración. Entonces yo un poco quería escribir sobre algo que, en últimas, aunque un divorcio sea una cosa dolorosísima y horrible, era relativamente bueno comparado con el asesinato político, con el secuestro. Digamos, en el telón de fondo de algunos secuestros o asesinatos políticos o miedos físicos a que te maten, la infidelidad es casi una alegría, tanto del que la comete como del que la padece. Es como una vida muy intensa, de mucha rabia. Pero si uno lo piensa en un contexto político de asesinatos y de dolor, es una vida buena. Son penas de amor. Son penas de amor. Yo tengo una pregunta que no es sobre el contenido de los libros, es sobre la carátula o la cubierta del olvido que seremos. Siempre que agarré mi libro con esa niña tocando el violín entre flores, me preguntaba si es una foto
de la hermana que murió, Marta, en la novela. Sí. ¿O por qué ponen una niña tocando violín en una novela como esa? Claro, cuando yo decido finalmente y soy capaz de escribir El olvido que seremos, pienso, pero ¿quién en esta familia es la persona más olvidada y más tristemente olvidada, a pesar de haber sido la persona más llorada, más padecida? Y es Marta. Y yo recordaba muy bien esa foto de Marta con su violín y detrás con las flores amarillas. Dije, esta tiene que ser Yo mismo la escogí. Sí, es la foto de Marta de niña con su violín, que era, digamos, la persona que un poco volvió triste la vida de mi papá y de mi mamá, porque ya no volvieron a ser felices, no volvieron a ser el amor, según me confesó mi mamá, nunca más después de la muerte de Marta. Y bueno, hay una escena ahí en el libro cuando mi mamá me dice a mí, el narrador, bueno, es verdad, esta novela no tiene ficción. Hoy Marta está cumpliendo 50 años y ella se había muerto a los 16 y mi mamá todavía le celebraba los cumpleaños año tras año, ¿no? Entonces, olvidada, pero no olvidada. Y de algún modo, esa tristeza tan honda en mi papá fue la que lo llevó, yo creo, a que ya no le importara que lo mataran, como un desapego total a la protección de su propia vida. Su vida ya no era tan valiosa porque se había muerto. Él no había podido salvar como médico a su mayor tesoro. Sí. Gracias. Es que hay muchos tipos de muertes, ¿no? Ahora que mi mamá se acaba de morir hace 2 meses, de 96 años, la cita de Jorge Manrique de la muerte de su padre es como la única aceptable, ¿no? Cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio. Es una muerte aceptable, como cuando uno está ya mayor, viejo, y está rodeado de la gente que lo quiere. La única muerte más o menos aceptable es la muerte por vejez en la cama. Y eso que ni siquiera. Pero la muerte de un adolescente, o la muerte por violencia, o por un accidente brutal, es una muerte muy difícil de aceptar. Y la que lo hace a uno pensar que la vida es muy, muy trágica. Está siempre al borde de convertirse en una tragedia. La vida de cualquiera, ¿no? Llega un momento en que uno no pide en su vida la felicidad. Yo no pido la felicidad. Si yo creyera en Dios, no le pediría la felicidad. Lo único que yo pediría es que no haya tragedias. Así. Basta que mis hijos que a mi hijo que monta en bicicleta no lo mate un camión. Esa es la única tragedia que haría la vida totalmente insoportable, la convertiría en una tragedia insoportable. Y lo que hace que uno nunca sepa si es una persona feliz o infeliz. Eso le preguntaba, ya no me acuerdo qué rey, un rey creo que era el filósofo, alguien más culto aquí me lo sabrá corregir. Un rey le preguntaba al filósofo, a Diógenes, si él no era la persona más feliz del mundo, y él decía, todavía no te has muerto, espera, porque te pueden pasar cosas espantosas, y de hecho le pasaron al hombre más feliz y más poderoso y más rico. On that happy note. Este es un tono muy triste para terminar, ¿no? Podemos... No, hay otra pregunta más alentadora. ¿Algo para María, quizás? María.
Si no, otra vez. María, ¿por qué escogiste esa parte? Porque yo no sabía que iba a escoger María para leer. Me agarró a leer. No he preparado. Lo siento. You can answer in English, too, Okay. if you want to. I guess when I read the part, it struck me just the desire to survive at all costs. That's kind of what gripped me in it. Tal vez el hecho de que tú seas deportista, que puedas luchar por tu vida, corriendo, saltando, nadando. También me contó que le hizo querer leer el resto del libro. Que esa partecita le animó a leer todo el resto. Una preguntita. Sí. Una última preguntita para, yéndonos a lo pragmático. ¿Cómo ha sido la experiencia en las adaptaciones? La adaptación al cómic. I couldn't talk, but there is a great adaptation to the comic. ¿Cómo fue la experiencia de Tito Alba con este libro y la relación que has tenido con la adaptación al cómic? Sí, Tito estuvo trabajando el año pasado, el año del encierro, del confinamiento en España y en el mundo entero. Y trabajamos bastante juntos. Yo le mandaba fotos familiares, fotos de personajes, y él iba dibujando el cómic, él iba escogiendo los textos. Fue muy bonito, fue una idea del editorial. Ellos escogieron al dibujante que había hecho una biografía de Picasso y varios libros de cómics, y el tipo de dibujo les gustaba mucho, a mí también me gustaba mucho. Pero fue un trabajo en el que, tanto en este trabajo como en la película, yo le dejaba total libertad a él para escoger las escenas y las palabras que quisiera. Solo le ofrecía mi ayuda, digamos, con fotos o con edificios o con buscar cosas que él necesitaba de la época. Pero fue una bonita experiencia trabajar con un dibujante. Es una delicia, o sea, que es una experiencia en cómic en sí también. Lo recomiendo, aparte de la novela. Gracias. Y gracias, Ana, también por haber leído poemas míos, porque en realidad a nadie le interesan mis poemas. Entonces... Bueno, muchas gracias a ustedes y a ustedes. Gracias.